Buenas noches, mis hermanos. Aleluya. Mucha alegría otra vez poder estar con todos ustedes una vez más. Es muy, para mí es un bálsamo poder ver a todos aquí. Aunque muchos están con las pantallas cerradas, mas yo miro ahí los nombres y me animo. Y también los que están ahí con las pantallas abiertas. Jesús es el Señor. Bueno, hermanos, vamos a seguir entonces nuestra comunión sobre el libro de Tesalonicenses. Creo que esta palabra que hemos recibido, hemos estudiado juntos, nos ha traído bastante luz y también encorajamiento. Hasta ahora hemos visto desde el capítulo 1, capítulo 2, esta porción rica donde vemos los servidores de Dios, Pablo, Timoteo y Silas, con un corazón bastante orgánico en la relación con esta iglesia en Tesalónica. Como nosotros ya vimos, todo esto fue resultado de una visión en Hechos 16, resultado de una visión de un varón macedónico que llamó a Pablo diciendo, ven y ayúdanos. Pablo, que tenía junto con él a Silas y a Timoteo, él tenía este encargo juntamente con estos siervos. En primero sería apenas con Silas, después cuando él pasó por la región de Listra, de Iconio, de Derbe, encontró a Timoteo, este joven, y lo agregó a este viaje. Porque la función de Pablo y Silas en ese viaje era llevar la decisión que habían recibido después que Pablo había subido a Jerusalén para tener comunión con los ancianos allá y con los apóstoles con respecto a los problemas que los judaizantes habían traído a las iglesias de los gentiles, en especial en Galacia. Entonces tuvieron que subir a Jerusalén para tratar de ese asunto. Y entonces, como resultado de la comunión, ellos entonces estaban con Pablo tomó la decisión, juntamente con Silas, de viajar a las iglesias de los gentiles a fin de llevar la decisión de la comunión que hubo en Jerusalén. Y en este camino, entonces, él encuentra a Timoteo, lleva a Timoteo con él, y vemos en Hechos 16, haciendo un pequeño resumen, ¿no?, de todo lo que nosotros ya hemos disfrutado. Y entonces Pablo, con el encargo de llevar la palabra siempre, porque para esto él fue llamado, así nosotros también fuimos llamados para llevar la palabra, para llevar el evangelio, predicar el evangelio entre los incrédulos, a fin de que reciban la palabra, a Cristo, como también Pablo siempre llevaba esta palabra a los judíos, porque era de costumbre de Pablo ir a una sinagoga cuando él llegaba a una ciudad. Así vemos en cada lugar. Eso se pasó en Filipos, eso se pasó después en Tesalónica, eso se pasó en Berea, y donde él iba, él llevaba la palabra primeramente a los judíos, a quien él tenía una consideración muy grande por ser hermanos en carne, podemos decir así, ¿no?, conterráneos. Y después, entonces, sin duda, a los gentiles, mas primeramente para lo de la casa de Israel. Y cuando entonces él llegó a la región frigio-gálatas, de acuerdo con Hechos 16, acuérdense ustedes que, como él estaba ahí con la gana de predicar el evangelio, él quiso ir a Asia, mas el Espíritu lo impidió.
Después quiso ir a Bitinia y el Espíritu lo impidió. Mostrando otra vez, recordando a todos nosotros que todos nosotros tenemos un encargo espiritual, tenemos una carga, sabemos de nuestra tarea. Sin embargo, no es siempre que teniendo un encargo, teniendo una responsabilidad, un deseo de llevar lo que Dios nos ha dado, basta. No. Todo lo que hacemos, aunque sea bíblico, sea de Dios, sea nuestra incumbencia, tiene que tener origen en el Espíritu. Esto nunca dejaré de tocar, hermanos, porque nosotros debemos nos descontaminar, nosotros todos que estamos aquí, que estamos participando de esa comunión ahora en vivo, los que quizá van a escuchar después de este audio, nosotros estamos acostumbrados a hacer cosas para Dios, porque así fuimos educados. ¿Está equivocado? No. Hacer cosas para Dios es un deseo normal de un servidor. Sin embargo, nosotros debemos aprender a hacer las cosas para Dios a partir de Dios mismo, a partir de la fuente que es Dios mismo. El deseo de predicar el Evangelio es genuino, mas si la origen o el destino para donde este Evangelio está siendo llevado no comenzó en Dios, entonces de nada sirve. Estaremos haciendo una cosa sin contenido, vacío, aunque aparentemente bonito, aparentemente adecuado, porque nadie va a condenar un hermano o una hermana por predicar el Evangelio, por visitar a alguien, por llevar la palabra, ¿no es cierto? Todos nosotros iremos a probar. Sin embargo, aquí ganamos esta experiencia y esta luz en el Espíritu, que todo debe ser iniciado por el Espíritu. Por eso que Pablo tuvo esta visión. Él entonces entendió que el Espíritu no le permitió, y ahí él aprendió a esperar en el Señor, y la visión del varón macedónico apareció, y ahí sí concluyó que ahora Dios había dado el inicio. Por eso ellos fueron con denuedo, ellos fueron con fuerza, fueron con convicción, y eso está descrito claramente en capítulo 1, que dice que ele llegó en los tesalonicenses, ¿con qué? Ele llegó con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Esto es muy importante. Estoy revisando esto, hermanos, porque quiero dejar claro a ustedes que este resultado de la obra de Pablo en Macedonia fue totalmente la bendición del Espíritu. Y una vez que él estaba claro que era el Espíritu que lo guiaba, él ya no se preocupaba si la cosa aparentemente iría bien o aparentemente iría mal. ¿Por qué? Porque así que llegó a Filipos, sabemos que predicó el Evangelio y así hubo persecución inmediatamente. Fue encarcelado con Silas, ¿eh? Y interesante que una persona que es encarcelada, ele deveria estar reclamando, murmurando, criticando, ou quizá dudando desse chamamento. Será que o chamamento foi de Deus? Porque se levantou persecução, se levantou, eu fui encarcelado. Como pode um servo de Deus ser encarcelado? Como pode um servo de Deus ser impedido de levar a palavra? Que se passa, Senhor? Ele poderia estar indagando, poniendo questão delante de Deus. Não. Mas que passou em Filipos? Ele alabou ao Senhor. Ele cantava, alabava ao Senhor junto com Silas em la prisão. ¿Por quê? Porque ele estava muito claro que foi o próprio Deus, o Espírito Santo, quem los havia enviado a Macedônia. Então, não importa se em hambre ou se em abundância, não é certo? Não importa se cielo azul ou em uma tempestade.
No importa. Essas coisas exteriores no determinan si es de Dios o no es de Dios. Por eso, hermanos, es una lección que aprendemos. Todo se va bien, es de Dios. Cuando la cosa no se va bien, no es de Dios. Estoy enfermo. No es de Dios. Estoy en salud, todo es de Dios. Hermano, no es así. Las cosas espirituales no se miran de acuerdo con las cosas materiales o físicas. Porque si miramos para la vida de Pablo, de este siervo de Dios, comparado con lo que muchos cristianos, lo que el evangelio barato y superficial de hoy predica, Pablo era una persona maldecida. Porque todo lo que pasaba con él era solo problema, persecución. Si leemos 2 de Corintios capítulo 11, vamos ver allá exactamente las credenciales de un siervo de Dios, en verdad. Vamos a abrir en 2 de Corintios capítulo 11. Vamos ver qué dice ahí. Eso es muy interesante, eso siempre me marca porque 2 de Corintios 11, versículo 16 adelante. Amém? Quando ustedes, eu vou ler aqui, e ustedes vão entender o que estou dizendo. Porque uma vez que fomos chamados, hermanos, e a nós foi entregado um ministério, um serviço a Deus, não importa o que passe, Deus quer exatamente nos moldear, nos amoldar a Ele mesmo. Ele quer nos entrenar, Ele quer nos perfeccionar, primeiramente a nós, para que nós seamos motivo de encorajamiento a los demás. Comprendan esto todos nosotros, hermanos. Lo que se pasa contigo personalmente o contigo y los hermanos con quien tú sirves, contigo y tu familia, tú tienes que estar claro que todo se pasa por autorización y aprobación de Dios, no por nosotros mismos solamente, mas que una vez pasado por esta prueba y aprobados en esta prueba, podamos ser útiles para el Señor, para el cuerpo de Cristo. Porque dejaremos de hablar cosas en teoría, en mera enseñanza, y pasaremos a hablar las cosas con experiencia. Y esas cosas con experiencia tienen mucho más peso. ¿Comprenden? Entonces, un siervo de Dios necesita pasar por todo. Y él no va a murmurar, no va a reclamar, porque él comprende que esto hace parte de la vida de un siervo. Entonces, aquí en 2 Corintios 11, 16 adelante, yo voy a leer. Otra vez digo que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibirme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Él estaba hablando una palabra de exhortación muy dura a los corintios, porque los corintios estaban dudando de su ministerio, dudando de su apostolado, de que era un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque miraba exactamente las cosas exteriores. Los corintios eran todos muy sabios, la sabiduría de los griegos. Y entonces miraban para Pablo. Pablo tenía una enfermedad, ¿no es cierto? Y eso también daba quizá dudas. ¿Será que un siervo de Dios sigue enfermo? ¿Será que un siervo de Dios pasa por tantas pruebas así? ¿Entiende? Por causa de la religiosidad, probablemente. Entonces dice así, versículo 20. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Ahora él pasa a presentarse a sí mismo para poder mostrar. Eso no es la vindicación de él, sino que él mostrando claramente de dónde él vino, ¿no es cierto?
Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Ahora Él va a mostrar, hermanos, el ministerio de Él. ¿Ah? Porque ellos llegaban las personas que decían, somos hebreos, somos israelitas, somos descendientes de Abraham. Pablo entonces dice, yo también lo soy. Somos ministros de Cristo. Pablo dice, yo también lo soy. Ahora yo voy a mostrar que es un ministro de Cristo. Ahí Pablo muestra ahora su hoja de vida. Esta es la hoja de vida de un siervo de Dios. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar. Y ahora atención a peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Wow, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque todo eso lo que pasaba, lo que más le agolpaba cada día, era la preocupación por todas las iglesias. Y aquí vemos exactamente en esta epístola, esta carta de Pablo, Silas y Timoteo a los tesalonicenses, la preocupación por los hermanos. Esto es lo que más marcaba un siervo de Dios. Y esto, hermanos, necesita marcar nuestras vidas también. Más que obra que podemos hacer, obra. Cuando digo obra, es tareas, actividades. Más que esto, lo primero es la preocupación por los hermanos. Es la preocupación por cada uno. Amén? Por cada hermano, por cada iglesia. Por eso Pablo cargaba dentro de sí este encargo diario de orar por las iglesias, orar por los hermanos. No paraba, era incesantemente oraba uno por uno. Sin condenar, sin acusar, mas cargando en sus corazones, como un padre, como una madre carga en sus corazones sus hijos. Si miramos ahora Filipenses, capítulo 4, al final también, todos conocen eso también, este versículo. Versículo 10, Filipenses 4:10. Aquí dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues, ahora mira, hermano, mira esta actitud y postura de Pablo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Acabamos de leer 2 Corintios 11. Toda aquella situación, Pablo se aprendió a contentarse. No es fácil, hermanos. No es fácil. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando o pasamos por tribulaciones, por algunas pruebas, algunas angustias? ¿Qué sale de nuestra boca? ¿Murmuración? ¿Duda? ¿Preguntas? ¿Pensando que el Señor ya no está más con nosotros? ¿Pensando que el Señor nos abandonó? ¿Pensando que no estamos bien en ese camino? ¿Alguna cosa se pasa? ¿Será que nosotros hemos aprendido a contentarnos cualquier que sea nuestra situación?
Es un principio, hermano, que quiero dejar aquí, no para ustedes solamente, para mí. Estamos hablando de un vivir de un siervo de Dios, de un vivir verdadero de iglesia, hermanos. Esa debe ser nuestra realidad. En la vida de la iglesia, en nuestro vivir, no puede ser de altos y bajos. Pablo tuvo altos y bajos. Vimos claramente aquí en 2 de Corintios 11. Altos y bajos. A veces mucho más bajos que altos. Mas él aprendió a contentarse, cualquier que fuera su situación. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Él se adaptaba a toda y cualquier situación. ¿Sabe por qué? No por su fuerza, mas porque él lanzaba toda la capacidad del Espíritu Santo que estaba dentro de él, como la fuente de su contentamiento, la fuente de su energía. Vivir humildemente, solamente en el Espíritu. Queremos vivir en abundancia, queremos vivir en paz, sin duda. Queremos estar siempre tranquilos, eso es lo que queremos. Yo sé que nuestros países, aunque yo estoy en Suiza, mas Brasil, Venezuela, Colombia, Sudamérica, estamos pasando por muchas pruebas sociales, políticas, económicas. No sé, no es verdad. Estamos pasando por todo eso. Y muchas veces eso nos trae sufrimiento, nos trae pruebas. A veces hay problemas de falta de agua, falta de luz, comida, salud, etc. Hermanos, todo esto, Señor, permite que pasemos para que aprendamos a vivir esta realidad. Contentarnos en toda y cualquier situación, vivir humildemente, como también vivir alegres cuando hay abundancia. Si hay abundancia, aleluya. Si no hay, aleluya. ¿Será que podemos dar aleluya cuando vivimos en escasez? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Wow. Hermano, eso es muy fuerte. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. En otras palabras, puede vir lo que venga, estoy preparado. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. Estoy preparado porque yo sé en quién yo he creído. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Comprende, hermanos, esto? Esto yo tomo para mí. Por eso que Él dice, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí está el secreto. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Señor. El secreto es estar en Cristo. Por eso que Pablo, volvamos ahora para Tesalonicenses, ele dejó muy claro a los hermanos que ele não estava preocupado com as pruebas que estava passando. Vamos ler agora capítulo 3, por favor. Vamos abrir em 1 Tesalonicenses capítulo 3. Eu vou ler todo o capítulo e depois vamos a comentar. Pongan atenção, basado em lo que leímos em Corinto, basado em lo que leímos em Filipenses, para ver agora que todo isso lo que ele falou allá, ele toma por base também para hablar a los tesalonicenses, porque era uma igreja nova, uma igreja que surgiu em tribulação. Se vocês leem Hechos 17, outra vez, van a ver que a igreja tesalónica surgiu em los primeros dias de Pablo, já predicando o evangelho. A persecução já se levantou allá em la primeira visita de Pablo, já em persecução. E depois houve muita persecução. E Pablo estava com medo de que todo esto iba causar uma dúvida en el corazón de ellos. Por eso que Pablo dice así. Vamos leer aquí. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más,
acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestros caminos a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Yo amo mucho, hermano, esas dos epístolas de Tesalonicenses. Porque yo veo, como yo dije al comienzo de todo, cuando comenzamos a estudiar este libro juntos, Tesalonicenses, los dos libros, no son libros de grandes verdades, no son libros de grandes explicaciones doctrinarias o teológicas. No, son dos cartas que tocan el vivir cotidiano, diario de una iglesia normal. Habla de tres cosas que en el capítulo 1 dice: fe, amor y esperanza. Y aquí en este capítulo 3, Pablo toca mucho con respecto a la fe. Por eso dice aquí, primeramente usted ve otra vez, entrando, hermano, en el sentimiento del escritor. ¿Ah? Sin duda, cuando digo escritor, no es solamente Pablo. Esto quiero reforzar. Aquí está Silas y Timoteo también. Amén. Entonces, dice aquí: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Usted ve la relación y la preocupación, como dice en 2 Corintios 11, que lo que le agolpaba todos los días era la preocupación por todas las iglesias. Amén. Y aquí que dice, que ve usted una preocupación genuina de alguien que ayudó a engendrar esta iglesia. Él tenía esta iglesia en su corazón. Así debe ser nosotros, hermanos, nuestra relación, de cargarnos unos a otros en nuestros corazones. Debemos amarnos unos a otros. Nuestra relación no es de profesor y de alumno. No es de un maestro con su pupilo. No, nuestra relación es de vida. Una relación de padre, de madre, con hijos, con hermanos. Nuestra relación es de vida.
Por eso que Pablo no pudo soportar más en querer saber cómo están los tesalonicenses. ¿Cómo están? Y por eso envió, como él no podría ir, envió a Timoteo. Servidor de Dios primero. Mira, Timoteo, si miramos a Timoteo, Timoteo no estaba hace mucho tiempo con Pablo. Quizá, no sé, no puedo decir cuántos meses, quizá no más que 1 año, 2 años, quizá menos. Mas ele já considerava Timoteo como, primeiro, nuestro hermano, esta relação de vida que havia, não de superior, mas nuestro hermano, servidor de Deus e colaborador nuestro no Evangelho de Cristo. Mostrando que estavam todos alinhados com a mesma meta. ¿Para quê? Para confirmaros e exortaros respecto a vuestra fé. Oh, Senhor Jesus, eu gano muito com isso, irmãos. Que quando estamos juntos uns com outros, estamos em comunhão uns com outros, entre nós outros aqui. Nossa preocupação é preocupar-nos por la fé de los hermanos. E ustedes se preocupar por la fé de outros hermanos. Ou seja, eu me preocupo contigo, tu te preocupas comigo, para confirmar e exortar com respeito a nossa fé. Assim era Pablo. Pablo estava preocupado com a condição espiritual de eles. Ele não estava preocupado com a obra de eles. Eu quero que vocês compreendam bem. Não estou anulando obra. Estou poniendo as coisas em seu devido lugar. Primeramente, é a persona, después la obra. Primeramente, somos nosotros los primeros interesados. Después, es la obra que Dios hará por medio de nosotros. Vuelvo a decir, no es hacer cosas para Dios, mas primeramente dejar que Dios haga su obra en nosotros. No fue así que hubo, parece, una charla de hermano Watchmani que dice que Dios quiere primeramente hacer su obra en nosotros para que nosotros podamos hacer su obra para Él. Amén. Entonces, Dios está preocupado primeramente con nosotros. Estuve en comunión esta semana con un hermano muy precioso, responsable de una iglesia en Brasil. Y él dijo así: el Señor nos ha dado un local muy grande, un local muy bueno. Y ahora estamos preocupados que ese local está vacío. Y queremos llenar este local. Entonces empezamos a orar: Señor, queremos llenar este local. Entonces yo le amonesté diciendo: espero que esta acción y esta postura suya o de ustedes de llenar este local no sea con los ojos de obra, por decir: hay que llenar este local porque estamos vacíos aquí, entonces vamos a salir para predicar el evangelio, vamos a hacer actividades, vamos a planear alguna cosa, vamos a planear una estrategia. Y yo dije a él: antes que llene este local, el Señor quiere primeramente llenar a ustedes. Quiere trabajar en ustedes. Llenar este local para Dios es muy fácil. Él puede hacerlo rápidamente. Se encuentra primero personas adecuadas. ¿Para qué sirve llenar el local si nosotros no estamos adecuados o preparados? ¿Comprende? Las cosas de Dios son orgánicas, hermanos. Por eso que el embarazo de la mujer para dar la luz, para alumbrar, ¿no? Es de 9 meses. 9 meses son 40 semanas. Son 40 semanas de preparación de la madre y del padre para que reciba un nuevo hijo, para reciba este bebé que va a venir, un nuevo miembro de la familia. 9 meses de preparación, 40 semanas. Usted ve, ¿cuántas madres? Aquí hay muchas madres. Yo ya escuché eso de muchas hermanas. Yo no fui hecha para ser madre. No tengo este don.
Não é assim? Eu creio que algumas dizem assim. Mas interessante que de repente não estava preparada, el embarazo viene, ¿no? Para la hermana casada, el embarazo viene y quizá al comienzo empieza a llorar, no estoy preparada. No hay problema. Orgánicamente, Dios preparó para que fuera 9 meses. 9 meses, las hormonas cambian, la persona va siendo preparada psicológicamente. Y cuanto menos espera, a la medida que este feto, este embrión crece. Interesante que la característica de una mujer soltera pasa a ser soltera o madre sin hijo, né? Lógicamente de una hermana casada, no estoy hablando estoy hablando de una madre que todavía no es madre, mas que piensa que no puede tener hijo porque no sabe cuidar. A la medida que el embarazo avanza, primer mes, segundo mes, ahí ahora tenemos todos los exámenes de video, ¿no? La sonografía, etc. Se ve el bebé y de pronto aquella sensación de que no puedo ser madre cambia, porque la persona está siendo preparada en estos 9 meses para recibir este nuevo miembro de la familia. Las hormonas cambian a la medida que el vientre crece, que el bebé está creciendo. Esta relación de la madre con este que está viniendo cambia. Y cuando engendra este hijo, aunque con dolor, a veces con mucho dolor, una vez que ve este bebé que nace, todo cambia. Y pensando que no podría cuidar, pasa a cuidar, pasa a tener leche, pasa a amamentar. El sueño, que era muy fuerte, viene la fuerza para dormir menos, mas teniendo la fuerza para cuidar del niño. El padre que pensaba que no lograba también, pasa a dormir menos, mas tiene fuerza para avanzar. Todo eso que es, hermano, es la sabiduría de Dios para que nuevos miembros de la familia puedan llegar. Espiritualmente, hermanos, es la misma cosa. Engendrar hijos no es a la carrera, hijos espirituales. El Señor no va a darnos hijos genuinos permanentes si nosotros no podemos cuidar. Por eso que primeramente hay que cuidar de nosotros, prepararnos. Hay que trabajar en nuestra como dice, nuestro embarazo espiritual. Hay que preparar nuestro cuerpo para que cuando los hijos vengan, nosotros les podemos dar. Primera cosa, ¿cuál es? ¿Cuál es cosa que una madre, un padre da a un hijo que viene? Amor. ¿No es cierto? Amor. Y inmediatamente, ¿qué? Comida. La mamá tiene que tener leche para dar. Comida. Amor y comida. ¿Qué debemos dar para los nuevos que llegan? Primera cosa que deben encontrar en nosotros, en nuestro medio, es amor. Amén. Amor. No es una buena cama, no es un buen colchón, no es una buena ropa. Primera cosa es amor. ¿Y qué más? Comida. Palabra. Entonces, amor y palabra fue lo que Pablo dio a los tesalonicenses. Amor como padre y madre. Y palabra. Palabra, no palabras vacías, palabras teóricas, palabras llenas de contenido, de experiencia. Porque lo que los tesalonicenses vieron en Pablo, Silas y Timoteo, vieron que esta palabra era una palabra andante. ¿Por qué digo andante? Porque cuando veían Pablo, Timoteo y Silas, la palabra que predicaban era la misma persona que ellos miraban.
cuando miraban Pablo, a Silas y Timoteo, veían la misma palabra que estos predicaban. Esto los ganó a punto de decir, queremos imitar a ustedes. Entonces, hermanos, así es aquí. Usted ve esta relación. Y ahí dice aquí, versículo 3, a fin de que nadie se inquiete por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Entonces, Pablo quiso dejar muy claro, ya para una iglesia que acaba de comenzar, tribulaciones hacen parte de la vida de un hijo de Dios. Por eso es que Pablo dijo a Timoteo, recordó a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, leímos de otra vez, ¿no? De la vez pasada, que dice así, que a los que quieren vivir piedosamente en Cristo Jesús, sufrirán persecuciones. ¿Ok? Entonces, hermanos y hermanas, tribulaciones descritas con tanta claridad en 2 Corintios 11. Situaciones todas que Pablo dijo en Filipenses. Todas vendrán, porque nosotros, como hijos de Dios, las necesitamos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos eliminar todo lo que es nuestra vida natural, nuestro hombre natural, nuestra carne, para que la vida de Dios reemplace cada espacio que fue dejado por el tratamiento de amor que las tribulaciones y las pruebas traen a nosotros. Entonces, no nos olvidemos de ese versículo. No se inquiete por las tribulaciones. Otra cosa, nosotros mismos sabemos que para eso estamos puestos. Amén. Entonces, cuando viene una tribulación, un hermano o hermana viene a tener comunión contigo, tú puedes usar esta palabra para animar. Hermana, hermano, para esto fuimos puestos. Vamos a aprender a vivir contento en toda y cualquier situación. Pablo lo pudo, porque nosotros no lo podemos. ¿Por qué? Porque dijo, porque en Cristo todo puedo, que me fortalece. Así debe ser nosotros. Entonces, siguiendo el versículo 4, porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Entonces, ellos vieron esto verdaderamente en la misma vida de Pablo, Timoteo y Silas. Y que las tribulaciones estaban acompañando a estos siervos de Dios. Versículo 5. Por lo cual también yo no puedo soportar más, no pudiendo soportar más, muestra, hermano, esta aflicción de Pablo por amor a los tesalonicenses. No pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿Quién envió a Timoteo? Informarme de vuestra fe. ¿Será que los hermanos están desanimados? Porque las pruebas están llegando. Oh, Señor Jesús, ¿será que los hermanos de Colombia están retrocediendo? ¿Están desanimados porque las pruebas están ahí? ¿Los de Venezuela, será que están desanimados, retrocediendo? ¿Los de Ecuador? Esa debe ser nuestra preocupación. Oh, Señor Jesús, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Aquí, Pablo estaba muy claro que el enemigo utiliza estos momentos para traer dudas, ¿correcto? Traer dudas en nuestros corazones. Dudas. ¿Será que el Señor está con nosotros? ¿Será que eso es bendición de Dios? Ahí escuchamos predicaciones de personas que se dicen de Dios en tantos otros lugares que dicen, usted que está sufriendo, eso no es de Dios, porque un siervo de Dios no sufre. Entonces, vamos a esas cosas, Satanás te atacando. Y ahí vienen las dudas. Por eso que Pablo dijo, para que el tentador, no sea que ellos hubiese tentado el tentador y debilitase la fe de ellos. Y así todo el trabajo de Pablo sería en vano, de Pablo, Timoteo y Silas.
aleluya, que Timoteo fue. Timoteo, en su poca experiencia, él fue lleno de poder también, de palabra. Y ahí versículo 6 dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor. Marquen bien esta dupla, esas dos cosas juntas, fe y amor. Fe y amor. Yo dije otra vez a ustedes que esta palabra fe y amor está repetida varias veces por Pablo en sus epístolas. No importa a quién sea. Fe y amor. Porque fe y amor son exactamente las dos cosas que nosotros tenemos en nuestra vida. Fe, amor y después la esperanza. Mas hoy, fe y amor como dos señales claros de nuestro crecimiento. En los estudios de Cántico de los Cánticos, Cantar de los Cantares, me acuerdo claramente que dice respecto a la pequeña hermana, con respecto a sus dos senos que todavía estaban creciendo. ¿Por qué? ¿Por qué no había crecido sus dos senos? Mostrando su niñez. No estaba preparada todavía. Y exactamente, de acuerdo con los estudios, los dos senos representan fe y amor. Cuando la fe y el amor crecen, significan madurez. Cuando la fe crece, el amor crece, significa madurez. Entonces, nosotros tenemos como referencia si nosotros hemos crecido o no. Es cuánto nuestra fe ha crecido y cuánto nuestro amor ha abundado. Si nuestro amor para con los hermanos, para con Dios, todavía es instable, significa niñez espiritual. Si nuestro amor para con los hermanos no es un amor que viene de Dios, niñez espiritual. Porque cuando tenemos crecimiento espiritual de verdad, amaremos a los hermanos como Dios ama a sus hijos. Usted ve exactamente este nivel de amor en las cartas de Juan. Y las cartas de Juan, al final de la Biblia, son las últimas cartas escritas, porque apóstol Juan fue el último servo de Dios que quedó vivo. Y ahí cuando él habla de amor, no habla de un amor inicial, habla del amor ágape, que es la cumbre del amor. Entonces cuando llegamos al amor ágape, llegamos a la cumbre del amor, claramente mostrando, llegamos a la madurez, o estamos rumbo a la madurez. Cuanto más ágape hay en nosotros, que es Dios mismo, más señal de madurez. Si el amor que tenemos todavía no es ágape, mas solamente fileo, amor entre los hermanos, amor natural, todavía no es un amor que representa madurez. ¿Comprenden ustedes? Fe también, la fe crece a la medida que la palabra de Dios es tomada con aplicación en nuestra vida. La fe de Abraham, cuando salió de Ur de Caldea, era una cosa. Cuando entró en la buena tierra, ya estaba creciendo la fe, porque la fe crece a la medida que la palabra de Dios es tomada, no en teoría, no en doctrina, mas en aplicación. Amén. Cuando la palabra de Dios es depositada en nuestro interior, verdaderamente entonces nuestra fe crece. Porque ahora esta palabra está siendo aplicada, vivida. La fe crece a la medida que la palabra de Dios es vivida. Escuchar la palabra, vivirla. Escuchar la palabra, vivirla. Escuchar la palabra, aplicarla. Esto fue lo que Abraham hizo.
Cuando vino la primera noticia que en la tierra de Canaán vino la hambre, ¿se acuerdan? En Génesis, ¿qué pasó con Abraham? Abraham había recibido la palabra de Dios para salir de Babilonia, de Babel allá, y ir a la tierra que Dios le mostraría. Ele llega a la tierra de Canaán. Deus disse, aqui você chegou, mas vino hambre. Mas qual foi a atitude de Abraham? Ele se quedou aí? Su fé era suficiente para enfrentar a hambre? Não. Ele barrou para onde? Para o Egipto. E quando barrou para o Egipto, barrou juntamente com sua esposa, não é certo? E que passou? Faraó, quando viu, quando ele barrou para o Egipto, exatamente, que passou? E teve que mentir, dizer que Sara era sua irmã, aunque aparentemente era sua media irmã, ¿no? Porque em que época eles tinham um parentesco assim, ¿no? E que passou? Mentiu. E aí vino a maldição sobre quem la tomou. E depois ele disse, por que você mentiu para mim? Mas Abraham, quando barrou para o Egipto, barrou porque a fé dele todavia não havia crescido, mostrando claramente a niñez. Mas quando ele regressa a Canaán, então sabemos que termina, ¿dónde? En la experiencia más elevada de su fe. Cuando viene Isaac y Dios pide Isaac, ¿no es cierto? Y cuando Dios pide Isaac, claramente Dios dice así a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Toma tu hijo. Él sabía que este hijo era el hijo de su vejez. Isaac vino cuando Abraham ya tenía ¿cuánto? 99 años de edad, ¿no es cierto? Entonces, en su vejez, el único hijo a quien amas. Mira esta frase, no es fácil, ¿no? Toma tu hijo, tu único hijo a quien amas, y lleva, y ofrece a mí. En ese momento, Abraham no dudó. ¿Por qué no dudó? Porque la fe ya había crecido. Porque había aplicado y creído en Dios que hablaba y tomó la palabra de Dios como realidad para su vida. Espero que ustedes estén me acompañando aquí en este raciocinio. Amén. Por eso que esto que Pablo está hablando aquí a los tesalonicenses. Yo quiero saber si su fe está creciendo, para que el tentador no les conmueva. Hermanos, nuestra fe tiene que estar fortalecida en la palabra de Dios, no importa qué pasemos, para que el enemigo no nos conmueva de ninguna manera. Entonces, volviendo, versículo 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas nuevas, buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño. Mira aquí la relación de vida orgánica, de amor entre ellos, deseando vernos, los tesalonicenses, como también nosotros, vosotros, Pablo, Timoteo y Silas, a ellos. Eso es muy bello, muy dulce. Pero por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, mira, Pablo estaba diciendo, hermanos, estamos pasando necesidad y aflicción. Mas no importa, la noticia que Timoteo trajo, nos trajo consuelo de vosotros por medio de vuestra fe. Nuestra aflicción, nuestra necesidad poco importa, porque nuestra preocupación verdadera es por ustedes. Ustedes también, eso nos deja tranquilo. Hermanos, es una gran lección que debemos aprender en esta epístola. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Eso es muy dulce, es muy importante. Ahora, versículo 8. Porque
fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, mostrando, mira, Timoteo debe haber dicho a Pablo, Pablo, quede tranquilo, el tentador no logró campo, espacio en ellos. La fe de ellos está fuerte. Y versículo 8, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Aleluya. Versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Aquí, hermano, qué cosa maravillosa. Los tesalonicenses estaban siendo presentados por Pablo, Silas y Timoteo delante de Dios en oración, ¿sabe? Qué bueno que podemos presentar unos a otros delante de Dios en nuestras oraciones y podemos gozarnos juntamente con los hermanos. Versículo 10, orando de noche y de día con grande insistencia. Orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro. Oh, Señor Jesús. Alabado sea el Señor que por ese canal aquí virtual podemos ver los rostros de los hermanos, ¿no? Por lo menos, no solamente escuchar la voz, mas podemos ver los rostros de los hermanos. Mas Pablo quería ver el rostro físicamente. Y completemos, aquí es muy importante, hermanos, completemos lo que falte a vuestra fe. En otra versión dice, completemos las deficiencias de vuestra fe. Pablo sabía que los tesalonicenses tenían sus deficiencias. Pablo no les condenó, por lo contrario sabía, no, si hay deficiencias, vamos a buscar que el Señor nos use para que podamos completar la deficiencia de la fe de los hermanos. Esto yo tomo para mí, hermanos, para animar a ustedes. Cuando vamos a tener comunión con los hermanos unos con otros en nuestra localidad, de localidad para otra localidad, vamos a tener este sentimiento. Señor, si tú quieres usarme para que yo pueda completar la deficiencia de la fe de los hermanos con quien me encontraré, y también yo pueda ser completado en mi deficiencia de fe por los hermanos, Señor, nos da esta gracia. Amén. No vamos llegar con sentimiento de superioridad. Vamos llegar con sentimiento de humildad para ayudarnos mutuamente, para que crezcamos, que nuestra fe crezca. Alabado sea el Señor. Ahora versículo 11 a 13. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Pablo ahora, yo creo que aprendió la lección, que si quiero ir a vosotros, que sea el mismo Dios y Padre y el Señor Jesucristo que nos dirija. Ya no sea más mi deseo propio de ir. Yo quiero ir, aunque él estaba orando de noche y de día para ir, para ver su rostro. Mas él aprendió a depender del Señor. Que aprendamos también, hermanos, a depender del Señor. Que no permitamos que a veces nuestro deseo, aunque genuino, sobrepase la decisión del mismo Señor. Vamos a aprender a esperar en Él, a orar. Vamos a aprender a saber que el orden que recibimos para hacer cualquier cosa, sea por predicar la palabra, sea por visitar a alguien, sea por cualquier actividad, fue el mismo Señor que nos envió. Amén. Estén claros de esto. Eso es muy importante. Versículo 12. Ahora, él habló mucho de fe, ¿no es cierto? Fe. Y ahora, versículo 12, habla del amor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor. Crecer y abundar en amor. Unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Fe y amor. Esas dos cosas no pueden jamás dejar de ser trabajados en nosotros. Fe
por medio de la palabra. La palabra trae fe. Y en la medida que la fe crece, también más fe, más Dios, más Cristo. Más Dios, más Cristo, más ágape, más amor. Amén. Ese amor abundando y creciendo unos para con otros y para con todos. Aquí no habla de amor para con Dios, aunque está implícito. Mas aquí el amor para con Dios se manifiesta públicamente y visiblemente unos para con otros. El amor unos para con otros y para con todos es la manifestación del crecimiento del amor de Dios en nosotros. Sin duda, cuanto más amamos a Dios, más amaremos a los hermanos. Cuanto más el amor de Dios en mí, más amor tendré para con los hermanos, porque Dios ama a todos y nosotros amaremos a todos como Dios ama. 13. Finalizando. ¿Todo esto para qué? Para la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y para la esperanza, para el día del Señor, es necesario que nuestra fe crezca, nuestro amor abunde, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Amén. Entonces, para que seamos afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Qué significa irreprensibles en santidad? Usted ve que esto Pablo va a tocar mucho aquí en Tesalonicenses. Capítulo 4 va a hablar solo de santidad. Después capítulo 5 termina con santidad. Santidad significa más de Dios, más naturaleza de Dios, menos de nosotros. Cuanto más yo ando delante de Dios, más santo yo seré. Cuanto más yo ando delante de Dios, más amor yo tendré y más amor yo expresaré. Para que sean afirmados vuestros corazones. Afirmados significa no conmovidos por cosas, por situaciones. Afirmados, alicerzados, cimentados nuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Entonces usted ve en capítulo 3, él toca otra vez lo que dice en capítulo 1. Fe, amor y esperanza. Una fe que crece, un amor que abunda, sin duda, nos dará firmeza y condición por la esperanza que aguardamos, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes miren aquí, hermanos, que es el vivir normal de la vida cristiana que debemos tener aquí. Es vivir Cristo, es andar en Cristo, que nos dará condiciones para cuando el Señor venga nos encuentre adecuados en su venida. Y así también será la edificación de la iglesia. La edificación de la iglesia no son actividades, no son reglas a ser cumplidas, no son tareas a ser cumplidas, no es una hoja de actividades. No es así. Porque hacemos esto, bueno, hacemos aquello, está bien. Porque cuidamos de esto, está bien. Eso no representa la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una vida orgánica, de vida, de crecimiento. ¿Y quién va a añadir las personas a la iglesia? Es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a decir, ahora yo puedo enviar personas porque ellos están preparados para recibir y van a permanecer. Lo que queremos, hermanos, son frutos que permanezcan, ¿no es cierto? No queremos frutos simplemente que vienen y después se van. Vienen y después se van. No. El Señor quiere frutos que permanezcan. Mas para que tengan fruto que permanezcan, es necesario
que nosotros estemos en condición de recibir estos frutos, porque nosotros estamos divinamente ya trabajados, o estamos siendo trabajados por el Señor. Amén. Y aquí es lo que Pablo quiso mostrar a los tesalonicenses. No estaba preocupado en la obra de ellos. Pablo estaba preocupado con la persona, el vivir de ellos en primer lugar. Alabado sea el Señor. Paramos por aquí. Terminamos capítulo 3. Y dentro de 15 días, Dios permitiendo, vamos a entrar en capítulo 4. Amén. Jesucristo es el Señor. Amén.